Bueno, una voz prodigiosa, la de Paula Arenas. Bellísimo tema, A tu lado. Con este tema hemos iniciado nuestra edición del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, llevándoles a ustedes informaciones, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho de todo el mundo. Como siempre lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 AM 1400, como usted la quiere identificar, de la voz de la Gran Colombia desde Cúcuta para todo el mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que nos sigue a través de la voz de la Gran Colombia 1400 AM y de nuestras redes sociales oficiales, en Facebook Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el control máster al señor Víctor Márquez y en las redes sociales Alex Meneses, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla Nancy Pacheco con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Bueno, y la noticia en parte se la comentamos ayer. Le dijimos que hubo un enfrentamiento armado en Bruzual, en el estado Apure, entre el Frente Décimo de la FARC, de Gentil Duarte, y la segunda Marquetalia de la FARC, Márquez Santrich. O sea, los dos grupos guerrilleros enfrentados entre sí. Pero dicen que el vivo aprovecha, ¿no? Y en este caso, en este enfrentamiento que ocurrió ayer, hubo 4 muertos y varios heridos de los terroristas de la FARC. Pero esos heridos los capturó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces ya tienen algo que mostrar. Ya van a decir, no, hicimos una labor extraordinaria de persecución y logramos la detención. No. Fueron los que quedaron heridos del enfrentamiento. Y se comenta que la FARC de Santrich y de Márquez estuvo recibiendo apoyo logístico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces ya como ellos no pudieron acabar solos a este décimo frente de la FARC, entonces se alían. Ya se le hace la unión. Sí, se han hecho la unión y bueno, están atacando a este frente décimo. Dice Javier Tarazona de Funda Redes que los organismos internacionales deben actuar cuanto antes para evitar mayor número de víctimas y que otras poblaciones queden en medio de enfrentamientos entre células de organizaciones terroristas o con la Fuerza Armada por el control de las actividades ilícitas. Reconocemos entonces que estos enfrentamientos se producen en territorio venezolano, no es Colombia donde se está produciendo, es Venezuela. Y no sabíamos de verdad, no sé si hay memoria anterior aquí en Colombia de enfrentamientos entre las dos disidencias de la FARC. No, hasta donde tengo conocimiento, no. No la hay. Entonces, este sería el primer enfrentamiento entre las disidencias de la FARC. Porque esas fueron las disidencias de las mismas disidencias, de las disidencias, claro. Por eso es el enfrentamiento. Acá solo estaba la disidencia, no estaba la disidencia de la disidencia. Sí, pero entonces fíjate, ahora se enfrentan las dos en territorio venezolano. Es la primera vez que pasan del enfrentamiento verbal ahora al enfrentamiento armado. Estos hechos, dice Javier Tarazona, posibilitan a los organismos humanitarios como la Comisión Internacional de la Cruz Roja, sin violentar el principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado, a emprender y desarrollar sus actividades de protección y de asistencia a favor de las víctimas. Sí, porque la población civil venezolana, que no tiene nada que ver en este conflicto, se encuentra ahora en medio del enfrentamiento entre el grupo de Gentil Duarte, el grupo de Márquez Santrich y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como si fuera poco. Hoy, en el día de hoy, se han trasladado contingentes militares de los estados Zulia y el estado Sucre de Venezuela hacia el Apure. Estos fueron trasladados hasta el estado Apure durante las últimas horas con el motivo del conflicto que desde el 21 de marzo se ha prolongado en esta región y que promete la gente de Funda Redes entregar mayor información al respecto. Y en otro orden de ideas, Padrino López habla sobre el diálogo. Aplaudo las cosas que se están haciendo visibles en el mundo político, pues el ministro de la Defensa de la administración de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, se pronunció sobre el diálogo como un instrumento democrático para el bien común. Celebramos que se abran nuevos senderos hacia la paz. Tenían razón Bolívar al asegurar que no solo quien persevera vence, nuestra terquedad es por la paz. Asimismo, también aseguró
que quien ha llamado al diálogo persistentemente es el presidente Nicolás Maduro. También Padrino López a través de un video habló de la importancia que tiene el diálogo en el país. Aplaudo desde mi corazón, aplaudo todas las cosas que se están haciendo visibles en el mundo político para llegar a un acuerdo, para estrecharnos las manos, para buscar la reconciliación y llegar a un momento de felicidad y además de estabilidad. Esto pues es lo que ha venido reiterando Padrino López, y en este sentido también dijo que aplaude que se velen por los intereses y la patria y no por los intereses mezquinos de muchos. Bueno, pero ya va, es que el problema allí es que Padrino López no ha dicho nada de lo que le compete a él. Está hablando del mundo político. Él no tiene nada que ver con el tema político. La propia Constitución le permite el ejercicio de sus derechos, pero no la vigilancia política. Él está asumiendo una posición política allí, pero es que los papeles se contrarian, ¿no? Claro, pero ya va, ministro, si usted quiere ser político, pues abandone el uniforme y listo, y se mete ministro a hacer política. Pero el tema es que usted no dice nada de lo que nos interesa. Mire, lo que nos interesa de usted, de Padrino López, es que usted diga dónde están los militares desaparecidos en acción en el evento del pasado 23 de abril, de marzo, perdón. ¿Dónde están? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Cuál es su circunstancia? Quiero que nos diga cómo va la guerra con el Frente X de la FARC. Si usted, esa categorización como prisioneros de guerra es válida para estos militares retenidos por la FARC, secuestrados por la FARC. Queremos que nos diga cómo va a hacer usted para defender el territorio venezolano de la penetración de los grupos guerrilleros ilegales que actúan impunemente en el territorio venezolano, algunos de ellos con el amparo y protección del Estado venezolano. Esas son las cosas que queremos que nos diga. Usted con el tema del diálogo, de la conversación entre los factores políticos de Venezuela, usted no tiene nada que ver, no representa nada. Eso es lo que dice la Constitución. Ahora, si usted quiere ser político, quítese el uniforme y actúe como político y listo, y está chévere. Y que busque en esos prisioneros de guerra, como lo han denominado, porque así se denominó en Colombia también, que se dé cuenta dónde y en qué condiciones los tienen, porque en Colombia los prisioneros de guerra estaban en jaulas. Claro. ¿Cómo están en este momento esos prisioneros de guerra que tienen las FARC? Bueno, ahí está. Eso es lo que nos interesa de usted, Padrino López. Eso es lo que nos interesa. Realmente a los venezolanos eso es lo que nos interesa. No declaraciones políticas. Eso sí no nos interesa. Que usted apoya a Maduro, que esto, que aquello. Que Maduro fue el único que ha hablado. No, eso no nos interesa de usted. Diga lo que la gente quiere saber, lo que las familias suplican, lo que la señora de ayer, que mostrábamos ayer, llorando por su hijo, quiere saber. ¿Dónde están los hijos de la patria que ustedes mandaron irresponsablemente a enfrentar un grupo guerrillero sin la preparación, sin la capacitación y sin la dotación y la estrategia militar necesaria? Y las ONG venezolanas reportan 628 detenciones arbitrarias desde el comienzo de esta pandemia. La ONG venezolana Provea y Laboratorio de Paz denunciaron las detenciones arbitrarias de al menos 628 personas desde el comienzo de la pandemia por COVID-19, desde marzo del 2020 hasta enero del 2021, por ejercer su derecho de la manifestación. Las detenciones arbitrarias tanto a líderes de la sociedad civil como a ciudadanos que han ejercido su derecho a la manifestación a partir del inicio del estado de alarma en Venezuela, así como la violación de la vida, del derecho a la vida en el contexto de la protesta en el país, pues esto es lo que se ha venido destacando en el comunicado de las organizaciones. Y según las ONG, unas 60 mujeres pues fueron víctimas de estas detenciones arbitrarias. Eso quiere decir que un 22% en total, son 568 reportan, y 78% pues fueron hombres. Bueno, y Tarek William Saab, el fiscal general chavista, ha informado de la detención del coronel Luis Augusto Piligra Jiménez. Este coronel fue presidente de la empresa Lácteos Los Andes desde el 30 de agosto del 2019. Esta detención, asegura Tarek William Saab, es por presunta comisión de peculado de uso de legitimación de capitales y asociación para delinquir. Es decir, un bandido, en pocas palabras.
De eso lo está acusando la Fiscalía del Ministerio Público a este coronel venezolano que estuvo al frente de la empresa Lácteo Los Andes. Pero bien, chévere, está bien, Tarek, te felicitamos. Por descubrir. Estás luchando contra la corrupción. Por descubrir un cuello blanco. Pero ya va, ¿cuándo vas a salir anunciando que el Ministerio Público inicia proceso en contra del presidente de facto, Nicolás Maduro, por los mismos delitos? Porque tiene los mismos delitos cuando anunció en cadena pública, en un hecho notorio público y comunicacional, que él había ocultado información para evitar el daño de la imagen del PSUV, información sobre la corrupción en Petróleos de Venezuela. Eso fue una declaración formal y un hecho público, notorio y comunicacional. ¿Cuándo vas a anunciar esto? Está bien, un coronel que no tiene ni apoyo, seguramente ha perdido el apoyo del ángel que lo protegía dentro de la administración pública. Está bien, eso lo puede anunciar cualquier fiscal de los que tienes. Pero este caso, el del presidente, o cuándo vas a iniciar las investigaciones de los hechos de violación de derechos humanos en el estado Apure. Esas son las informaciones que nos interesan. Vamos a plantearlo así ahora. Digamos que es lo que nos interesa saber a nosotros los venezolanos, no lo que ustedes quieren dar e informar a los venezolanos. Y Juan Guaidó dice que Venezuela necesita un acuerdo que nos lleve a elecciones y no más procesos de negociación. Pues Juan Guaidó, presidente interino de la Fuerza Democrática, señaló este viernes que Venezuela necesita un acuerdo que nos lleve a elecciones libres y que nos permita ingresar la ayuda humanitaria. No necesitamos más procesos de negociación, pero para nosotros lo importante es focalizarnos en el logro del acuerdo y lograr una solución al conflicto. No podemos depender siempre de nuestra gente, pero también tenemos que defender en esta lucha a nuestra bandera. Bueno, y el abogado Fernando Márquez, dirigente político de Venezuela, ha señalado que lo más importante en este momento es la vacunación de los venezolanos. Más allá del tema político, más allá de cualquier otro problema, lo fundamental en este momento es resolver que cada uno de los venezolanos en cualquier circunstancia tenga la posibilidad de vacunarse, tenga la alternativa de vacunación. Y para él, esta es la prioridad más grande que tenemos en estos momentos. Es la única manera, asegura Fernando Márquez, de salvar a nuestro personal de salud y a cada venezolano que sufre esta crisis. Para él no hay alternativas, no hay propuestas por parte del gobierno de Nicolás Maduro serias de vacunación de la gente, plan de vacunación. No se sabe cuál es el plan de vacunación. Se sabe que llegan las vacunas, que llegan a cuentagotas, y quiénes se benefician con esa vacuna, la élite política del chavismo y los cercanos, y ahora la utilizan como herramienta de discriminación. Cuando te vacunan, si tienes el carnet de la patria, no te vacunan. Si no tiene carnet de la patria, no lo vacunan. No lo vacunan. Es un modelo de discriminación política y social. Es una manera de hacer genocidio también. Y hablando de las vacunas y el COVID-19, pues murió Ignacio Andrade, presidente de la Lotería del Táchira. Ignacio Andrade, desde el pasado 19 de abril, se encontraba hospitalizado en el área del aislamiento del Centro Centinela del Estado Táchira. Tras batallar contra esta enfermedad y sufrir severas complicaciones, falleció este funcionario del gobierno regional. Ignacio Andrade fue diputado del Parlamento Regional, dirigente del Partido Acción Democrática, y en estos momentos estaba al frente de la Lotería del Táchira. Bueno, y Ignacio Andrade es un hombre que tuvo mucha vinculación con los medios de comunicación. De hecho, era locutor en un momento de su vida, ejerció como locutor, fue parlamentario de la Asamblea Legislativa del Estado Táchira y ahora fungía como presidente de la Lotería del Táchira. Es un hombre que dejó honda huella en la radio tachirense. Y Banco de Venezuela inicia venta de divisas en línea. Pues el Banco de Venezuela inició las operaciones de menudeo para que los clientes de las instituciones puedan adquirir estas divisas a través de BB en línea, persona en el menú divisas, opción menudeo. Pues durante esta jornada, que es una jornada muy productiva, Nicolás Maduro destacó que la banca pública presenta grandes avances para la protección de la economía nacional, con la creación de cuentas libres de convertibilidad que a su vez están reguladas por la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Bueno, y hay un caso que viene vinculándose a la protección de derechos civiles.
El profesor Robert Franco salió e hizo una protesta social para defender la dignidad de los trabajadores del sector educativo nacional. Resulta que Robert Franco fue detenido y 4 meses después de su detención no se sabe nada de su proceso. La gente de Foro Penal asumió este proceso. Vamos a escuchar la información en boca de la hermana del profesor Robert Franco, que nos va a indicar, nos va a señalar cómo va su caso. 4 meses detenido y todavía no hay ninguna acusación formal en su contra. Buenas tardes, mi nombre es Josefina Ballera, soy tía de Robert Franco. Él no tiene más familiar aquí, sino yo fue detenido arbitrariamente el 26 de diciembre por el Cuerpo Policial del país. De Carúpano fue trasladado hasta acá. No tiene visita, ya tiene 4 meses y medio ahí. Todos los días voy a llevarle sus alimentos, lo que necesita, y de verdad no he podido lograr hablar con él, sino me lo ponen a 10 metros de distancia y aún no conversamos. Él es, bueno, es lo que es un sindicalista de la educación, por defender sus derechos de la educación. Mira, ahí está. Él le dicen Pochi, conocido por tu Carúpano como Pochi. Bueno, mira, él lo sacan de allá de Carúpano el 26 de diciembre a las 7 de la mañana. Desde ahí fue trasladado acá. Mi hermano empezó a averiguar porque no sabía dónde estaba, que fue que se logró conseguirse ahí en la quebradita 2 de San Martín. La primera vez que yo lo vi, que fue el 28, sí estaba golpeado. Tenía su cara morada, tenía muchos moretones por el cuerpo. Y yo cuando lo vi, cuando yo ni lo conocía, lo que hizo es que me puse a llorar. Y de Cumaná para acá, eso bueno, que le metieron la cabeza en una bolsa, venía con la cabeza metida hacia las piernas, y ahí, bueno, el 16 de abril fue la preliminar. Ahora que hay que esperar el juicio. Va a tener un mes que lo pasaron. ¿Ah? ¿Cuándo es el juicio? Bueno. Gracias. Bueno, ahí está este caso de Robert Franco, detenido el 26 de diciembre, trasladado, golpeado, maltratado, torturado, y todavía no hay ningún tipo de imputación penal. No se sabe de qué delito se le está acusando, y ya el Estado violentó sus derechos sin ni siquiera saberse por qué fue detenido. Solamente lo único que se relaciona es por su defensa de los derechos de los docentes venezolanos y su crítica a la gestión del Ministerio de Educación del entonces Aristóbulo Isturiz. Y así por el mismo estilo hay muchísimos casos también, claro, ¿no? O sea, personas ciudadanos que ejercen la presión de defensa de sus derechos, que son sancionados con prisión sin cargos. O sea, eso es, en pocas palabras, violación al Estado de Derecho. Así de simple. Y el Colegio de Bioanalistas del Estado Zulia denunció la venta ilegal de las pruebas de COVID-19. Los exámenes para detectar el coronavirus pues son ofrecidos en redes sociales por médicos, enfermeros, biólogos, ontólogos y otros miembros del personal de salud que no cuentan con un permiso sanitario. María Valladares, presidenta del Colegio de Bioanalistas del Estado Zulia, denunció este jueves la venta ilegal de estas pruebas de COVID-19 en la región a través de las diferentes redes sociales. En una revista para el diario La Verdad indicó que estas pruebas son vendidas por médicos, enfermeros, biólogos, odontólogos y otros miembros del personal de salud que no cuentan con ningún tipo de permiso sanitario. Aseguró también que esta situación se repite con otro tipo de exámenes de laboratorios que se han realizado a domicilio. Se exige a los proveedores que los laboratorios o establecimientos deben tener un permiso sanitario, no entendido como personas particulares que no tienen laboratorios ni cómo justificar la compra de esas pruebas puedan tenerlas. Esto pues es lo que ha venido señalando Valladares. Bueno, y Gladys Pavón es familiar es la madre de un muchacho que falleció, no sé si ustedes recuerdan, en el accidente de tránsito con un camión militar que venía transportando caminantes hacia la zona de frontera en enero de este año. Ese fue un accidente en donde varias personas fallecieron y donde hubo una cantidad de heridos, y siempre quedó la duda, bueno, ¿y por qué un camión militar cargaba a estas personas? Bueno, Gladys Pavón todavía se pregunta por qué su hijo efectivo militar fue trasladado y estaba en esa unidad y fue presentado con otro nombre. O sea, toda una serie de confusiones que le hacen a ella
dudar de la versión oficial. Pero escuchemos a la propia Gladys Pavón denunciando este caso. Me llamo Gladys, soy la madre de Jordan Emil, el que falleció en el accidente vía Peracá. Yo quisiera saber por qué mi hijo, estando en San Lorenzo de vacaciones, aparece en un camión de la base aérea de Santo Domingo. Después resulta muerto llegando a Peracá. Yo quisiera saber qué pasó, exijo saber qué fue lo que pasó con mi hijo, porque él aparece en un camión de esos y él no tenía nada que ver con eso. Y él aparece en un listado como Guardia Nacional, aparece con otro nombre y aparece con 21 años. Pues yo, los organismos que estuve fue en la fiscalía, pero eso me tienen peloteado a un lado y otro. Y ya tienen mucho tiempo, mi hijo ya cumplió ayer 3 meses de muerte. Y no me han razón ninguna, ni me han llevado audiencia ni nada todavía. Y yo necesito saber qué pasó con mi hijo, porque yo soy una persona trabajadora, una persona pobre, y yo no tengo mucha plata para yo estar para allá y para acá. Yo necesito saber qué pasó con él y qué es lo que van a hacer. Necesito justicia. A diario por casos como este. Fíjate que la señora exige que le digan por qué su hijo estaba en el camión, así de sencillo. Se trasladaba de un sitio a otro. Sí, y aparecía como Guardia Nacional, y aparecía con otro nombre, y aparecía, o sea, ahí hay algo que explicar, ahí pasó algo, pero definitivamente, pues, contra el Estado venezolano hay que luchar hasta y armarse de paciencia, porque la situación allí es de verdad bastante confusión y bastante mentira. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Vamos. Mire, les comentaba en el segmento anterior esta voz de Paula Arenas, pero esta combinación Paula Arenas con Santiago Cruz resultó fenomenal. Este tema, Una vida contigo, bellísimo, lo hemos colocado a esta hora para llevarles a ustedes un mar de tranquilidad, ¿no? A veces es bueno darse sus pausitas y no irse tan duramente con la vida. Pero bueno, ahí estamos. Volvemos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Hemos tenido una pequeña falla técnica en la transmisión, así que no se preocupen. Ya estaba solucionada, ya estamos al aire. Así que seguimos en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y el aula magna de la Universidad Central de Venezuela se convirtió en una vivienda para indigentes y lugar de encuentros sexuales. Representantes estudiantiles de la universidad publicaron varios videos en un hilo en Twitter en los que se evidencia la falta de mantenimiento y el abandono en el que se encuentra el edificio principal del proyecto de la síntesis de artes llevado a cabo por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva y de Patrimonio de la Humanidad. Y en el lugar pues hay diferentes desórdenes que se han venido suscitando, y esta aula magna de la Universidad Central de Venezuela, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, pues se encuentra en un total abandono. Las instalaciones están llenas de basura y de otras circunstancias. Representantes estudiantiles de la UCB publicaron en Twitter varios videos que dan evidencia del actual estado de esta aula magna, ante la falta de vigilancia, ante la falta de iluminación y ante la falta de mantenimiento de estas instalaciones. Estas imágenes y estos videos pues revelan el total abandono y la desidia. Y esto es simbólico, de verdad que uno se pone a ver y hay un simbolismo en esta situación. El abandono de la Universidad del Zulia, la destrucción de la biblioteca de la Universidad de Oriente, las condiciones en las cuales se encuentran las instalaciones de la Universidad de Carabobo, cómo han saqueado la universidad en Sucre, cómo han saqueado la universidad en la Universidad de los Andes en el estado Táchira, cómo se ha caído infraestructura dentro de la propia Universidad Central de Venezuela. Ese es el reflejo del país, un país que se está cayendo a pedazos, porque los centros de saber, los centros de formación y de educación se están cayendo a pedazos. Ahora, el aula magna, que ha sido el orgullo de la Universidad Central de Venezuela junto con el reloj, la torre del reloj, está en una condición de abandono en donde viven indigentes en la universidad.
Y no es porque vivan indigentes, es que la situación es que ese es el motivo de orgullo de la universidad. Y el orgullo de la universidad está siendo mancillado por el abandono, por la desidia, por la situación que está ocurriendo allí. ¿Cuántos miles de profesionales venezolanos se han graduado en el aula magna? Y que les está doliendo. Y claro, obviamente le tiene que doler. Yo como universitario he estado en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela y eso es impresionante. Eso es como entrar a una iglesia, como entrar a un recinto sagrado de la cultura y el saber. Y cuando se dice esta nota, más allá de la nota, más allá del dramatismo que a veces se le quiere colocar a la nota, de la parte emocional, ¿no? Está el hecho de una universidad una estructura universitaria. La universidad se está cayendo a pedazos en Venezuela. ¿Dónde están los defensores de la universidad venezolana? Porque a pesar de que el chavismo tenga como estrategia política acabar con las universidades y especialmente las universidades autónomas, a alguien le tiene que doler y tiene que reaccionar. Claro, alguien le tiene que doler y reaccionar ante esta situación. Esto no es culpa solamente del chavismo. Esto también es culpa de los universitarios venezolanos, los graduados, los profesionales venezolanos que estamos por el mundo y que debemos organizarnos de alguna manera para defender la universidad. No es posible que la universidad venezolana se venga al suelo y nosotros expectantes, no, sí, se cayó, qué lástima, no, mira lo que pasó, lleno de malandros, lleno de delincuentes. Destruyeron la universidad de la biblioteca de la Universidad de Oriente. Y alguien ha dicho algo, alguien ha planteado una acción de recuperación de esa biblioteca. Una estrategia, una alternativa para la recuperación de esos espacios. Sí, yo no creo, mire, yo de frente yo entiendo que la situación que se está presentando en las universidades venezolanas obviamente es una estrategia del chavismo para destruir a la universidad como recinto de pensamiento, como recinto de pensamiento disidente, porque la gente que está en una universidad reflexiona sobre los problemas del país. Eso es una estrategia del chavismo, pero ojo, los universitarios venezolanos, los graduados universitarios profesionales venezolanos, no vamos a quedar callados dejando que destruyan nuestras universidades. Algo tenemos que hacer. Y creo que es una corresponsabilidad, no solamente de las autoridades universitarias, sino también de nosotros como profesionales, que por muy mala circunstancia que estemos pasando en el mundo, algo tenemos que hacer por la universidad. Algo tienen que hacer con ese sentido de pertenencia. Claro. O vamos a dejar que las universidades sean polvo para llegar y decir, no, pero es que se acabaron las universidades. ¿Qué vamos a hacer? Qué lástima. ¿Qué culpa tiene el chavismo? No. El chavismo tiene mucha culpa de lo que está pasando en Venezuela con las universidades. Pero nosotros también, porque no hemos hecho nada. O sí hemos hecho. Seguimos en Siempre Venezuela. Venezuela es noticia. Venezuela, entre los 3 países con menor número de vacunados de América Latina. El régimen pues ha informado la llegada de 930,000 dosis en varios viajes y fechas, pero recientemente el ministro chavista de Salud, Carlos Alvarado, señaló que el país cuenta con 1.480.000 unidades, pues hasta el momento no se conoce en qué momento se recibieron las otras 550.000 ni de dónde es su procedencia. Venezuela está entre estos 3 países del continente con menor número de vacunados contra el COVID-19. Esto pues es lo que ha informado el dirigente opositor Julio Borges, comisionado presidencial para las relaciones exteriores de Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de la República. El opositor señaló en su cuenta en Twitter que en el país apenas se han inmunizado el 1,16% de la población, es decir, el equivalente a menos de 500,000 de personas. Responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro de esta situación porque no negoció a tiempo la dosis a través del mecanismo COVAX. Bueno, y se ha convertido en un negocio esto del Estatuto de Protección Temporal de los venezolanos, y le explico por qué. Están incrementándose las denuncias de la actuación de gestores, entre comillas, que se han dedicado supuestamente a tramitar el estatuto, y ante la dificultad que tienen algunas personas para acceder a la tecnología que les permita pues elaborar ellos mismos de forma directa llenar esos formatos electrónicos del estatuto, pues han proliferado los gestores que están cobrando lo que les ha dado la gana. Bueno, uno de estos gestores fue grabado
de manera, digamos, de manera secreta, lo grabaron. Y bueno, vean ustedes cómo se relaciona, cómo se desarrolla esta relación gestor potencial cliente, y le están cobrando por rellenarle la planilla 20,000 pesos por persona. Tremendo negocio. Vamos a escuchar esta versión que grabaron de estos gestor, y este gestor está en Arauca. Para lo del RUT, un nuevo permiso temporal de protección. Bueno, para personas regulares, o sea, que son las que tienen un documento aquí en Colombia como el PEC, salvoconducto o el PEC de trabajo, se le pide eso, que eso es lo que consta de que está aquí en Colombia, ¿no? Una constancia. Ajá, los que no, entonces, la cédula venezolana ya puede ser, digamos, que haya ido al médico acá, de enero de este año hacia atrás, ¿sí? Una constancia médica, una carta de residencia del barrio donde vive, puede ser, esa es la del presidente del barrio, o si digamos usted puede tener un ejemplo, la constancia de estudio o una referencia personal autenticada. ¿Y cuánto sale eso? Vale 20. Está... Niño y adulto. Para lo menos para todos. ¿Para una sola persona o un ¿Núcleo familiar? Bueno, para niños, o sea, ya que son adultos y cada uno 20. Los niños sí 5,000 pesos ya aparte. Ok. Bueno, sí, porque somos varios, lo voy a decir para... Sí. Vale, gracias. Imagínense ustedes el caso de una persona que tenga 5 familiares. Nada más por ese grupo familiar son 100,000 pesos, que se están levantando de la manera más sencilla en un trámite que es gratuito. Es que siempre existen los vivarachos, ¿no? No, pero es que es increíble, pero también es increíble que la gente caiga en esto, por favor. Que no hayan escuchado lo que están diciendo los medios de comunicación. El trámite es personal y es gratuito. Nadie tiene, o sea, este procedimiento no tiene intermediarios. Claro, y no fíjate tiene que, intermediario. mire, Migración Colombia se ha cansado, le han salido callos en la lengua diciéndole a la gente que esto es gratuito, que hay que esperar, sí, que hay que levantarse en la madrugada, hacerlo, a veces hay que hacerlo. Que es lo que hemos, preciso ayer estábamos hablando de eso, en qué horario, porque muchas quejas se han recibido y han enviado captures donde no, que no me llegó el recibido, que no me llegó, o que no me abre la página, o que la página está totalmente caída, pero es por la congestión, porque claro, preciso hablábamos, extra micrófonos, que eligen el horario de 7 a 12 y de 2 a 6 la gente para ingresar, como claro, si fuera horario de oficina. No, eso está desde muy temprano. Alan hacía la anotación ayer, ingrese en el horario de la madrugada, que la plataforma está descongestionada, y eso usted lo puede hacer. Claro, así es. Pero fíjate que se ha sofisticado este tema de la estafa. Mire lo que está pasando. La cédula, el tema con la cédula venezolana es un chiste. Este documento se hace hasta con Paint. Con Paint se hace una cédula venezolana. Por eso no debe darle los datos a nadie. Fíjate lo que nos explica una persona aquí. Usted muy confiado le da sus datos al gestor. Bien, llega y le da los datos al gestor para que le haga el trámite del estatuto. Usted le entrega la famosa prueba sumaria que le costó sangre conseguir. Esa prueba sumaria de que usted está en Colombia desde antes del 31 de enero. Usted le entrega esta prueba al gestor. El tipo toma sus datos, pero, ojo, monta la foto de otra persona. Ahora tiene sus datos, tiene la prueba sumaria y solo debe falsificar su cédula para que otro venezolano tenga su identidad y su permiso. ¿Para qué sirve esto? Porque hay algunos que tienen antecedentes penales y los tapan de esta manera. Hay gente que no tiene prueba sumaria y llegaron después del 31 de enero y así se lavan la cara con usted. Fíjate esto. ¿Y cuánto le estarán cobrando a cada una de estas personas que le hacen este trámite irregular? 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos por conseguirle el acceso al estatuto de protección temporal. Pero imagínate, si eso sucedió acá en Cúcuta, cuando empezaron a pedir las cédulas,
y empezaron a cobrarles entre 2 a 3 millones de pesos por conseguirle la cédula colombiana a ese venezolano, bueno, que era totalmente ilegal. Entonces, en Venezuela tenemos una palabra que significa ser confiado, excesivamente confiado. En Venezuela la palabrita es gafo. No sea gafo, no se deje estafar. ¿Cómo es posible que usted vaya a entregarle a un gestor todos sus datos, su prueba sumaria, que es lo que tiene a mucha gente sufriendo en este momento? Y más, están trabajando o han trabajado, han tenido contratos y esa prueba no se la quieren dar. Claro, en una gestión que es absolutamente gratuita. Entonces, usted paga para que el gestor le haga la gestión. Y no conforme con eso, el gestor se queda con sus datos. Y no conforme con eso, usted no sabe por qué no puede acceder a la página del estatuto. Y cuando lo viene a descubrir, descubre que hay otra persona usurpando su identidad que ya se registró con su nombre, pero la fotografía es diferente. O sea, ¿entendemos esto? Esto es más claro que el agua. Hay un sistema de estafa en relación al estatuto. Sea vivo, no sea gafo. Sea vivo, no sea gafo en estas cosas del estatuto. Usted tiene que ser muy celoso y receloso con sus datos, porque claro, esto es lo que le va a permitir a usted tener ese estatuto acá en Colombia durante 10 años, y si usted suelta sus datos, pues queda fregado, porque igual después va a tener muchísimos más problemas. Claro, hasta problemas de carácter judicial. De carácter judicial. Porque si estas personas que usurpan su identidad se meten en algún problema de carácter judicial, ¿quién es el que va a ir detenido? Pues usted, que tiene los datos. Así de sencillo. Usted, porque cuando presenta su cédula va a tener la claro, foto no coincide con el otro, claro, con la otra persona que utilizó su cédula. Entonces usted fue el que cometió el delito. Sí. Así le dice la autoridad. Fue usted, ahí está usted, sus datos, su nombre, su firma. Así que sea celoso con eso. A guardarlo y a protegerlo y a hacerlo usted mismito, hacerlo solo sin necesidad de eso, no tiene que pagar absolutamente nada. Pero quienes no son gafos son los de Fundarredes, que le llevan le llevan medidita la acción del gobierno allá en el estado Apure. Lo llevan pisaditos, chancleteaditos, ¿no? Javier Tarazona pues nos informa, nos hace un resumen bastante claro de lo que está pasando en esta zona del Apure y del conflicto que enfrenta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con las disidencias de la FARC. Bueno, tema con el que iniciamos, periódico de ayer de Fernando Tovar. Iniciamos esta segunda fase, esta segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, generando desde el 1400 AM de La Voz de la Gran Colombia, 1400, y ahora en enlace con nuestra emisora hermana La Voz del Río Arauca, en esa zona tan bella del Colombia y que es una zona pues hermosa también de los llanos colombo venezolanos. Bueno, y en La Voz del Río Arauca 1110 AM saludamos en el Control Master a Roberto Alexis Rojas y a nuestro corresponsal Oliver Luyano y a toda esa audiencia que nos sigue en esta segunda hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia. Bueno, y como le habíamos prometido, hemos recibido un material de la gente de Fundarredes, de Javier Tarazona, quien nos echa el cuento, nos explica, mire, la situación allá está así, en el estado Apure, en la frontera con Colombia, está bajo estas condiciones, los enfrentamientos continúan entre las disidencias de la FARC y el ejército de Venezuela, pero ahora el ejército de Venezuela en apoyo logístico a la otra disidencia de la FARC, enfrenta a la de Gentil Duarte con la de Santrich. Pero veamos entonces qué nos cuenta Javier Tarazona sobre esto. En Fundarredes, producto del monitoreo diario que hacemos en los estados fronterizos, hemos podido constatar que el pasado miércoles 12 de mayo se suscitó un enfrentamiento armado entre dos bloques de la guerrilla de la FARC. Sí, estos dos bloques que están enfrentados, el de Gentil Duarte, que tiene el Frente 10º y 28 operaciones en el estado Apure, así como también el bloque de la segunda Marquetalia, conducido por Iván Márquez y Jesús Santrich. Este enfrentamiento ocurrió en el municipio Muñoz, específicamente en Bruzual, estado Apure, un territorio que por cierto es controlado por actividades de narcotráfico, incluso cultivo en zonas como Puerto Infante. Ciertamente este enfrentamiento se da en esta localidad, casi que limítrofe con el estado Barinas. Nos preocupa en Fundarredes
no solo los caídos de estos enfrentamientos, sino la vulnerabilidad a la cual están expuestos los civiles en estas poblaciones adyacentes a la propia Bruzual, donde ciertamente hay presencia de varias poblaciones, varios poblados, de varias aldeas, que terminan quedando en alta vulnerabilidad frente a la confrontación de estos grupos armados irregulares en territorio venezolano. Hemos conocido en las últimas 48 horas un desplazamiento importante, tanto del estado Zulia como del estado Sucre, hacia todo el estado Apure, de nuevos contingentes de Fuerzas Armadas venezolanas que estarían llegando a esta zona. La desesperación que hemos podido constatar en conversaciones privadas con los familiares de los militares desaparecidos y también los militares que se encuentran publicados en una lista de la FARC como rehenes o como prisioneros de guerra realmente secuestrados. Hemos podido conversar con cada uno de los familiares, donde manifiestan. Ahí está la situación, lo que plantea Javier Tarazona en relación a esta situación que se está presentando en Bruzual, limítrofe con Barinas. Y eso es preocupante. Eso estaría dándole razón a los analistas que ayer decían que este conflicto se iba a extender hacia otros estados fronterizos de Venezuela. Y esta situación pues involucra a civiles venezolanos que no tienen nada que ver en este conflicto importado, Made in Colombia, importado por Nicolás Maduro. Y en otro orden de ideas, partidos ratifican su respaldo al Acuerdo de Salvación Nacional. Organizaciones políticas opositoras a la administración de Nicolás Maduro manifestaron este jueves su respaldo al Acuerdo de Salvación Nacional realizado por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, que busca dar respuesta inmediata a la crisis que atraviesa el país. Emilio Graterón, coordinador político de Voluntad Popular, sostuvo que el acuerdo salió del consenso de 42 organizaciones que conforman la plataforma unitaria luego de un largo debate. De la misma manera, criticó los esfuerzos del régimen por fracturar la unidad. Ratifica su compromiso con la unidad, fuerzas políticas y democráticas. Nosotros condenamos todos los esfuerzos que ha hecho el régimen para fracturar la unidad, que busca distraer el foco esencial. Aquí está el acuerdo, incluye todo aquí y lo conseguimos todos. La unidad es por la libertad. Bueno, y Laureano Márquez, quien es un analista también de la situación política en Venezuela, ha publicado durante el día de hoy una reflexión sobre lo último que ha dicho Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Ilegítima, sobre el acuerdo, la propuesta hecha por Guaidó. Jorge Rodríguez ha salido muy orondo a decir que acepta el diálogo con Guaidó siempre que reconozca los crímenes horrendos por él cometidos. Pienso que cuando se practica el cinismo, dice Laureano Márquez, cuando se practica el cinismo como forma de vida, hay que hacerlo de esta manera, con total descaro, con absoluta impudicia, como diría Jorge Rodríguez, alias Stoneface. Alias Stoneface. Claro, porque es que primero es Maduro y ahorita Stoneface. Stoneface. Bueno, vamos a aprovecharnos de esto que escribe Laureano Márquez para también calificarlo como Stoneface. Hay que ser muy carepiedra para decir estas cosas de que hay que reconocer los crímenes horrendos. Pero primero tiene que reconocer el señor Jorge Rodríguez los 25.000 muertos que hay en el país al año por violencia, sin haber guerra, la quiebra de PDVSA, los 6 millones de venezolanos que nos encontramos fuera del país por producto de la situación económica y social y política, la osadía del Coqui, lo que hace, la pérdida del Esequibo, muertos de la FARC, de la guerrilla, el cierre de 60.000 empresas, el hambre y el desempleo. Bueno, después que él reconozca eso, pues bien, se puede uno sentar a reflexionar y a decir, bueno, ¿qué he hecho yo mal? Y así le damos una respuesta a Stoneface.
Después le armamos una que por ahí ya llegó a mi mente. Así Y es es. siempre Venezuela, Venezuela. Siempre vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos, guariqueño y de Zaraza. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Amigos, hacemos contacto con Venezuela. Estamos con Alexander Lugo Chacín, profesor, presidente de la Fundación Fundesa, Fundación para el Desarrollo Social y Cultural de Aragua. Bienvenido, Alexander, a Siempre Venezuela. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Oliver. Gracias por tu atención, a tu orden. ¿Cómo está todo? Bueno, gracias a ti, Alexander, por darnos este tiempo. Quisiéramos conocer cómo está la situación de la cultura y primeramente de la cultura en Aragua. Bueno, Oliver, ¿cómo está la situación en todo el país? En una situación donde la cultura está reprimida de verdad, donde todo está paralizado y donde de verdad aquí las instituciones cada día están en colapso total. ¿Qué ha pasado con las actividades o con las organizaciones culturales? Hablo Casa de la Cultura, Secretaría de Cultura, de la Gobernación, de la Alcaldía. ¿Eso ya no tienen programas de atención a la cultura en Aragua? Bueno, sí, en la actualidad eso está un poquito contraído por la misma situación de la pandemia, pero aparte de eso, la situación de la cultura cada día ha mermado, poco presupuesto para las instituciones, para los grupos de teatro, para los movimientos culturales que existen en el Estado como tal y en el país. Entonces eso trae como consecuencia, bueno, que baje realmente la actividad cultural en el Estado. Hay una obra emblemática en Aragua que es el Teatro de la Ópera. ¿En qué condiciones se encuentra? El Teatro de la Ópera está en la actualidad en excelentes condiciones. Hace, si no me equivoco, 2, 3 años le hicieron una remodelación que fue completa después que el teatro lo habían puesto por el piso. El gobierno de esa oportunidad de turno le metió unos recursos y logró parar una obra tan emblemática como es el Teatro de la Ópera de Maracay. El Ateneo sí se encuentra un poco en condiciones de reparación, sí está parado, el Ateneo se ve que no le están invirtiendo los recursos y lo veo cada día más abandonado. Acuérdate que es una obra del general Juan Vicente Gómez y tiene un significado y también desde el punto de vista de la conservación de la infraestructura, yo lo siento que está paralizada esa obra como tal. La maestranza César Girón. No, bueno, la maestranza es un patrimonio cultural de la nación. Desde hace varios años, bueno, está en un colapso, en un saqueo total. Todas las gradas, todos los baños de las gradas fueron robados, fueron saqueados. Los locales que estaban alrededor, incluyendo nosotros, fuimos víctimas de ese robo. Nos robaron 2 veces, nos robaron la electricidad, nos abrieron un boquete. La sede de la oficina funcionaba en la Plaza de Toros. Allí está la oficina de ustedes, ¿no? De la fundación. Sí, durante más de casi 20 años ininterrumpido funcionó. Y bueno, de un tiempo hacia acá, actualmente inservible de todo punto de vista. Desde el robo de todo lo que es la electricidad hasta un boquete que le abrieron a la oficina donde nos robaron una gran cantidad de equipos, entre mobiliario, computadoras, retroproyectores, todo el equipo que nosotros utilizamos a nivel nacional para hacer los talleres y los cursos que la fundación cotidianamente hacía. O sea que ustedes han sido también golpeados por la delincuencia. Sí, de la delincuencia, ¿no? Y lo más triste de todo esto es que no hay respuesta oportuna. No hay una por parte de los organismos del Estado que tienen que controlar lo que es la inseguridad de los patrimonios públicos. Y de paso, en la maestranza, como te dije, fue en el año 1989, si no me equivoco, fue decretada Patrimonio Nacional de la Nación, Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces, tuvo en la actualidad, bueno, destrozada, acabada, las áreas externas, lo que recientemente, hace como 2 años, le echaron fue un maquillaje, una pintura, pero por fuera, pero por dentro está totalmente deteriorada, las gradas,
la caballería, todo lo que es la estructura de la maestranza como tal está en deterioro. ¿A quién compete? Es una tristeza. ¿A quién compete hacerle mantenimiento a esas instalaciones? La maestranza está a cargo del municipio, ¿no? De la alcaldía de Girardot. A través de la alcaldía de Girardot se le entregó a una paramunicipal que se llama Perimar, pero nada. Lamentablemente la desidia y el abandono la tienen en un deterioro total, que para poderla recuperar, bueno, se necesita el apoyo del sector privado y del Ejecutivo Nacional para hacerle de verdad una verdadera recuperación a esta infraestructura que representa nuestra identidad como maracayero y como aragüeño. Profesor, ¿qué le recomendaría a usted a los órganos encargados de la cultura, no solamente en Aragua, sino en Venezuela? Coño, que dejen la politiquería, que de verdad trabajen por en el caso de que es una infraestructura que está en manos del alcalde, que de verdad sienta un sentido de pertenencia por nuestros íconos de la ciudad. Entonces no hay sentido de pertenencia, hay una apatía total, no hay una formación ciudadana. Nosotros estamos en una descomposición que hay que moverla de raíz, desde las escuelas, desde las comunidades, desde los organismos que tienen la responsabilidad de velar, cuidar y mantener las instalaciones en nuestros espacios urbanos. Usted también vinculado a las universidades, profesor, ¿en qué condiciones están las universidades? La Universidad Central, el Pedagógico de Maracay, la Universidad de Carabobo, ¿qué información tiene usted? Bueno, las universidades no escapan de esta realidad de descomposición y de deterioro que hay. Las universidades desde un tiempo hacia acá, más que todas las universidades públicas, desde que yo conozco, mi historia fui a la Universidad Central, la UPEL da tristeza, la UPEL Maracay fue mi casa de formación, y verla ahorita como está es como un dolor, es como una impotencia ver en qué situación se encuentra. Las universidades están deterioradas, saqueadas, su infraestructura, sus instalaciones, los aires acondicionados, hay un robo permanente. Ayer, por casualidad, estaba viendo una noticia, después de tanto tiempo de denuncias que se vienen haciendo, en el caso de la UPEL Maracay, que agarraron y le hicieron un trabajo de investigación a los cuerpos policiales y agarraron que había una complicidad entre la seguridad y un sindicato, si no me equivoco, obrero, que estaba metido en la ola de saqueo que se estaban realizando las universidades. Y eso pasa con la Carabobo, y eso pasa, me imagino, a nivel nacional con todos los núcleos en deterioro total, en abandono. Bueno, da tristeza, pues tú vas a la Universidad Central en montada, la misma situación de robo de aire acondicionado, se los roban como que si fueran caja de fósforo y se lo meten en el bolsillo y no hay culpable. Entonces hace falta, ¿verdad?, una política de Estado que en verdad garantice la supervisión constante de nuestro patrimonio, porque no hay respuesta, no vemos de verdad un cariño, aparte que son ahorcadas y asfixiadas con el presupuesto universitario. Entonces estamos de verdad en una crisis total. Nuestro talento se nos ha ido del país. Entonces, ¿cuál es la generación de relevo que nosotros tenemos como país? ¿Con qué jóvenes contamos para que puedan refundar la República, transformarla desde todo punto de vista? Necesitamos de verdad que el trabajo educativo, una profunda reforma que permita de una u otra manera levantarnos y volver a ser la nación que éramos antes. Bueno, profesor, quiero agradecerle pues por habernos dedicado este tiempo. Gracias, de verdad. Bueno, los aupamos, les alentamos para seguir trabajando por la cultura, aún en las condiciones en que estamos, ¿no? No, hay que seguir. Yo soy una persona optimista. Apuesto a que las cosas se pueden hacer, apuesto a la ciudadanía, apuesto a la formación, apuesto a la educación. Yo creo que nosotros vamos a poder salir adelante. De verdad necesitamos salir adelante, reconstruir este país de verdad desde cero, para volver a ser la Venezuela de progreso, la Venezuela de bienestar, la Venezuela de que podamos ser de verdad, sentirnos orgullosos de ser egresados de una universidad, sentirnos orgullosos de la ciudad donde nosotros venimos y lo que hacemos y trabajamos. Gracias a ti, Oliver, por la atención prestada. Sé que estás haciendo un excelente trabajo a través
la radio, y bueno, siga adelante. Yo de verdad conozco también tu trayectoria y bueno, tú gracias. eres dirigente de esa universidad. Gracias, profesor. Del centro de estudiantes de inglés, y aparte de eso siempre ha sido un luchador. Gracias, profesor, gracias, amigos. Desde acá, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante, Nancy y Alan. Bueno, fíjense ustedes que el profesor está comentando algo que habíamos comentado antes, el deterioro de las universidades, el abandono de las infraestructuras. Fíjate que para la ciudad de Maracay, la maestranza César Girón, la Plaza de Toros, es una réplica de una maestranza de España y había sido declarada hace tiempo como patrimonio arquitectónico nacional. Y lo que describe el profesor de la situación de la maestranza es terrible, deteriorada totalmente. Entonces uno entiende que la estrategia del chavismo es destruir los símbolos del país para crear nuevos símbolos revolucionarios, entre comillas. La destrucción es empática con la acción política de esta mal llamada izquierda chavista. Entonces vean ustedes cómo se vincula el tema de la destrucción. Hay que destruir, hay que destruir, hay que destruir, hay que destruir. Esa es la línea de acción de estos factores que sin duda alguna lo están logrando en Venezuela, y ojalá esto no se replique en otras partes del mundo. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre vamos a una pausa comercial y musical. Mi caballo y yo, de El Cholo Valderrama, con este tema iniciamos la última porción de esta torta de 4 pedacitos que es Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. 4 pedacitos, no, 4 pedazotes, bien rico, bien divino. Una torta que, como usted se la quiera imaginar, a lo mejor de la gente de Creaciones Eiffel, que es cliente de nosotros y que siempre nos tiene, pues, de alguna manera encariñados con esto. Seguimos entonces con las informaciones. Y te cuento, Nancy, que la gente en Venezuela, en vista de que no puede acudir al sistema de salud por los costos o por la cuestión de la medicina, la ausencia de medicina, la falta de... Y la situación que vive el propio sistema de salud en Venezuela. ¿Qué estrategias están utilizando? Rituales espiritistas. Ahora sí. Los rituales espiritistas de sanación ganan lugar en Venezuela, y esto lo publica en su edición del día de hoy el Diario de las Américas, que desde Miami pues se publica este portal informativo. En Venezuela, a diarios, cientos de personas acuden a una populosa barriada del este de Caracas a buscar alivio para las más variadas afecciones. Entre ellas se utilizan dolores musculares crónicos y hasta la diabetes, mientras rituales que combinan el fuego de las velas, el humo del tabaco y la invocación de espíritus sanadores. La mayoría de ellos acuden motivados a una fe que encontró tierra fértil en este territorio suramericano, pero muchos otros buscan ayuda por recomendación de familiares y amigos en momentos de desesperación por no tener suficiente dinero para pagar una consulta médica privada. Abundan los que en buena medida se tratan con un espiritista por el recelo de ir a un hospital público y no ser atendidos oportunamente. O sea, la gente ha buscado soluciones. Regresa nuevamente, ¿no? Empieza a retroceder, bueno, sigue retrocediendo. Vamos retrocediendo, yo creo que estamos en el siglo XVII, quizás, donde la medicina era de brujos. Si no es más. Sí, la medicina era de brujos. Entonces, bueno, dice el Diario de las Américas que en los centros de salud pública la atención suele ser tardía y por no contar con suficientes médicos y la escasez de insumos y equipos, y esto obliga a los enfermos a acudir a un servicio privado para hacerse un simple examen sanguíneo y otros procedimientos más complejos como las tomografías. El hermano guayanés Carlos Alberto Márquez, un chamán de 55 años conocido en Caracas, ha dicho: nunca hemos buscado que se nos llame médico porque no somos médicos, somos sanadores espirituales. Bueno, y en este medio de sanación espiritual, los venezolanos han tenido que recurrir, ingeniárselas, incluso con medicinas alternativas, con hierbitas, con cosas que se puedan buscar, y ahora sanadores espirituales para invocar a un espíritu la sanación de un cuerpo que no consigue salud en un gobierno y un régimen como el de Nicolás Maduro. Y no consigue salud por la negligencia, ¿no? Sí, y fíjate una cosa,
en medio de estos ambientes y comentarios de los últimos años sobre el crecimiento del chamanismo, el crecimiento de toda una serie de doctrinas y pensamientos vinculados a estos temas de chamanes, brujos, etcétera, etcétera, Venezuela se ha convertido en un terreno totalmente fértil para esta situación. De verdad que es bastante triste, ¿no? Sí, empieza a tomar fuerza Claro. ese tipo de acciones hacia la población, ¿no? Porque ¿Cuánto? empezar a creer en todo ese tipo de cosas para poderse sanar, para poderse curar, porque el gobierno no le brinda las garantías al pueblo venezolano de tener realmente salud, de tener alimentación, de estar protegidos. Bueno, y lo más triste del caso, que Venezuela hasta los años 80 fue considerada la potencia latinoamericana en salud. En salud. Y más de un colombiano fue a atenderse a un hospital venezolano porque sabía que iba a encontrar salud. Y vean ustedes cómo se ha dado vuelta la hoja. Ahora son los venezolanos los que vienen a Colombia a buscar salud y a buscar con médicos colombianos esta atención. Pero lo cierto del caso es que ¿cómo vas a combatir el COVID-19 con una invocación a un chamán? Lamentablemente están tan aterrados de saber que el COVID-19 está cobrando muchas vidas y que no tienen la posibilidad de tener esa atención médica, uno. Dos, que tampoco tienen la posibilidad de tener la inmunización, que la ven muy lejos todavía. Pues esas son las alternativas que busca el pueblo. Esa es la Venezuela del oscurantismo. Gracias, chavismo. Gracias al régimen chavista. Hemos vuelto al oscurantismo en la economía, en lo social, en lo político, en la salud, en la cultura, en la educación. Es decir, hemos retrocedido 3 siglos en la historia del mundo para llegar hasta el régimen perfecto que ellos propugnaban cuando iniciaron esta mal llamada revolución y que yo califico como involución chavista. Y en el Zulia, el 24% de los hogares presentan inseguridad alimentaria. Los hogares del occidente venezolano siguen experimentando graves dificultades para acceder a los alimentos, así como para alcanzar cierta diversidad con su alimentación, a pesar de los sacrificios que realizan para mantener un consumo diario básico. Así lo evidencian los resultados del sondeo en línea sobre consumo de alimentos y seguridad alimentaria, realizada por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia entre el 24 y el 30 de abril en Lara, Táchira y el Zulia. Cambios en la calidad de la dieta, racionar las comidas, disminuir el número de personas que pueden comer en casa o realizar alguna adaptación para acceder a los alimentos son algunas de estas situaciones que han debido afrontar los hogares en estas regiones. Y algo acá que me llama mucho la atención, Alan, es disminuir el número de personas para que puedan comer en la casa. Eso es lamentable. No, pero da tristeza hacer como una lotería en donde Sí. si somos 5, pues ¿A quién hoy le no toca? come fulanito. Sí, lamentablemente, o sea, es muy lamentable comentar esto, pero mire la situación hasta dónde ha llevado. Y de verdad que es terrible. O sea, dentro de una familia, imagínense, póngase usted en el papel de estas familias. Dentro de su familia, póngase en el papel. Usted tendría que hacer un sorteo diario, prácticamente una selección diaria de uno que no coma para que coman los demás. Y es que acá en Colombia siempre se realiza una broma, bueno, la llegada es a las 6 o a las 7 de la noche, quien no llegó se rifa la comida. Míralo. Claro. Y esa manera de broma que uno lo dice, Claro. pero mire lo que está sucediendo. No, es lamentablemente. terrible. Es terrible. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, amigos, desde ayer observamos en Arauca, en la capital de la tierra del joropo, largas colas para surtir gasolina. Nuevamente la ciudad se había quedado sin gasolina. Lo que llegó fue muy poco y nuevamente se observan las colas en las diferentes calles de la ciudad de Arauca, las que dan pues con las estaciones de servicio. Por otra parte, amigos, seguimos muy pendientes de la situación del país, de Venezuela, especialmente con el tema electoral. Por un lado, el presidente interino Juan Guaidó reveló que
como parte de las conversaciones para lograr un acuerdo de salvación nacional, las fuerzas democráticas y el régimen de Nicolás Maduro están en la fase pendular de la negociación para definir facilitadores y garantes. Ya ha habido un proceso de pendulación de cara a una facilitación. ¿Qué hace falta? Facilitación y garantes. Nadie confía en la dictadura, así lo dijo el diputado Juan Guaidó. Por otra parte, también Vladimir Padrino López aplaudió los esfuerzos para llegar a un acuerdo político. Es lo que reportan los principales diarios de Venezuela. También, nosotros hemos estado pendientes, Nancy y Alan, de algunas reuniones que se están realizando en las organizaciones políticas para fijar posición. Se habla de una plataforma unitaria que involucraría pues a todos los sectores de la vida política. El ministro, como les decía anteriormente, el ministro de la Defensa del régimen de Maduro, Vladimir Padrino López, aplaudió los esfuerzos para lograr un acuerdo político que permita una salida a la crisis de Venezuela. Aplaudo desde mi corazón todas las cosas que se están haciendo visibles en el mundo político para llegar a un acuerdo, para estrecharnos las manos, para buscar la reconciliación y llegar a un momento de felicidad, de estabilidad y de desarrollo para Venezuela. Así lo destacó el ministro de la Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López. También Guaidó destacó que su foco es lograr el acuerdo, no responder a las tonterías de el diputado Jorge Rodríguez. El presidente Juan Guaidó afirmó que su prioridad es lograr una solución a la crisis por medio del Acuerdo de Salvación Nacional y no distraerse con tonterías en referencia a las declaraciones del presidente de la Asamblea Chavista, Jorge Rodríguez, quien aceptó negociar con la oposición, pero siempre que ésta primero reconozca sus crímenes. Para nosotros lo importante es focalizarnos en lograr el acuerdo, una solución al conflicto. No me voy a detener a responderle tonterías a la dictadura. Así lo expresó el diputado Juan Guaidó. Por otro lado, el dirigente político Carlos Ocariz destacó que para participar en una posible elección tiene que haber unidad y condiciones que permitan votar y elegir. El exalcalde del municipio Sucre del estado Miranda, Carlos Ocariz, consideró que para participar en las elecciones locales y regionales conjuntas previstas para el 21 de noviembre debe haber una unidad de la oposición y condiciones que permitan votar y elegir. Nadie ha dicho que la participación va. Para que la participación se dé, tienen que pasar varias cosas, que hayan unas condiciones que permitan votar y elegir, no solo votar, expresó el dirigente Carlos Ocariz. Esto se lo declaró pues a el circuito Éxito. Destacó también Ocariz que la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral con 2 rectores principales no vinculados al chavismo no es suficiente para tener elecciones libres. Hay un CNE que se escogió de manera irregular porque no era el camino correcto. Sin embargo, también es un CNE mucho menos malo que el que se tenía anteriormente. ¿Qué es suficiente? Para nada es suficiente. Él mismo responde a su interrogante. También, amigos, lo importante es que hayan condiciones que permitan participar en la búsqueda de una salida democrática a la situación del país.
a lo que estamos viviendo los venezolanos dentro y fuera de nuestro país. Ya lo han dicho varios entrevistados nuestros, que la situación en Venezuela es insoportable. Ya no se puede vivir en un país donde se compra en dólares y se gana en bolívares, donde el salario mínimo no llega a los $3. Eso hace imposible que la gente pueda sobrellevar la situación tan terrible que tenemos. Por otra parte, el director de Fundarredes, Javier Tarazona, informó sobre un nuevo combate armado entre dos componentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Bruzual, estado Apure. El enfrentamiento armado en Bruzual, estado Apure, entre el Frente Décimo de la FARC contra la Segunda Marquetalia, FARC. Ocurrió ayer 12 de mayo, o sea, el día anteayer, indicó Tarazona. Bueno, mis amigos, realmente preocupante la situación de nuestro país. Por un lado, los enfrentamientos, por otro lado, la situación diaria que se vive en Venezuela con el alto costo de la vida, con la pandemia y con la falta de medicamentos. Una situación que debe llamar a la atención de la comunidad internacional y especialmente a los ciudadanos que hoy ostentan el poder y al otro lado, a la oposición, para que se busque una salida que permita recobrar la Venezuela que teníamos. Mis amigos, desde esta zona de frontera, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante, Nancy y Alan. Bueno, este es el segundo reporte de Oliver Luyano desde el Arauca, Colombo venezolano. Y Padrino López respalda y desea éxito al nuevo CNE. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, manifestó este viernes su respaldo a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral designada por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista. Las elecciones son un instrumento clave en una democracia auténtica. De allí la necesidad de contar con un poder electoral con identidad propia e institucional, vigoroso, transparente, moderno y ahora legitimado por el Poder Legislativo. Éxito a los rectores que asumen esta tarea. Esto es lo que ha publicado el funcionario en la cuenta de Twitter. Pero ya va, perdón, pero ahí dijo algo de los enfrentamientos en Apure. No, para nada. De los extraviados, menos. Los desaparecidos. No, nada. De los guerrilleros que capturaron de Golilla ayer. No, nunca lo va a mencionar. No ha mencionado. Bueno, definitivamente, no sé si el ministro de la Defensa quiere otro cargo que no sea el Ministerio de la Defensa. Nunca se sabe, porque están administrando empresas que no tienen nada que ver con su cargo, ¿no? Bueno, y fíjate esto, el hombre habla de todos los temas menos el tema militar. ¿Dónde está el ministro de la Defensa de Venezuela en este momento? Padrino López, ¿de qué está hablando usted? O sea, a nosotros no nos interesa que usted hable de sus saludos y su apoyo al tema político en Venezuela. Lo que nos interesa es saber dónde están los desaparecidos en acción en el estado Apure, dónde está la investigación sobre la violación de derechos humanos, dónde está el trabajo que ha venido realizando la Fuerza Armada Bolivariana en defensa de la soberanía nacional, ¿dónde está? Eso es lo que nos interesa, ¿no? Otros temas suyos, de verdad que no nos interesa. Y bueno, la gente ya empezó a señalar y hablar de la situación de este militar que fue detenido por orden de la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía Chavista de Tarek William Saab. Roberto Denis, el periodista venezolano que ha investigado este tema de la conexión con el testaferro de Nicolás Maduro, pues ha dicho, bueno, ¿y por qué de la misma manera no ha hablado Tarek William Saab sobre esta participación de este intermediario de Nicolás Maduro que está en Cabo Verde detenido? No ha dicho nada Tarek William Saab. Y otro por allí, otro periodista venezolano, ha dicho de manera burlona, y con eso queremos cerrar el programa de hoy, ha dicho, este militar venezolano que estaba involucrado en delitos en Lácteos Los Andes, definitivamente tuvo mala leche. Esa le cuajó. Se le cuajó esa.
Lo agarraron y digo, mire, tanto corrupto que hay y me vienen a agarrar a mí. Mala leche, señor coronel. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales y en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Recuerden sí que tenemos nuestro programa de 5 a 6 de la tarde por esta señal 1400 AM en triple enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM y también generando desde la emisora Radio San José de Cúcuta.